Bien, en este mes, Gabino la semana pasada, el viernes primero del altar, nos trajo como palabra una iglesia con unción. Un tema que en la palabra es tan amplio y tan profundo. La unción en la palabra siempre era para poder consagrar algo, apartarlo para un propósito que tenía que ver con algo muy santo, muy de Dios. Entonces, en la unción nosotros podemos ver que se ungían personas, se ungían objetos. El tabernáculo, por ejemplo, fue todo un ungido, porque eso era todo para Dios y para que Dios se manifieste allí. Y hay un par de salmos de los que quiero tomar un principio para desarrollar después todo lo que vamos a ver. El Salmo 133:2 dice: pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. ¿Sí? Aarón, el día que fue ungido como el sumo sacerdote, se lo ungió con un aceite especial, porque eso iba a ser la marca de un inicio de ministerio, la marca del inicio de su sacerdocio. De hecho, lo ungieron a él y lo ungieron después a todos los demás sacerdotes que estaban en el lugar. Y dice que eso fue sobre su cabeza y ¿qué pasó? Iba corriendo por todo su ser, su cuerpo, hasta llegar al borde de las vestiduras, que las vestiduras del sacerdote hasta el piso, hasta el borde de las vestiduras. O sea, todo su cuerpo queda ungido. Éxodo 29:7 es lo que pasó. Dice: a continuación le decía Dios a Moisés: tomarás el aceite de consagrar y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón y así lo ungirás como sacerdote. Jesús declaró que él había sido ungido por el Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Por lo tanto, Jesús recibió una unción y Él es la cabeza. Entonces la unción que está sobre Jesús baja a todo el cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. El cuerpo somos nosotros. La unción que está sobre Jesús fue derramada sobre Él y esa unción baja por todo el cuerpo hasta el borde de las vestiduras de su novia, hasta el borde de la vestidura del cuerpo del cual es la cabeza. Por eso, cuando vemos esto, tenemos que entender que la misma unción que estaba sobre Jesús es la misma unción que tiene que estar sobre la iglesia. ¿Cuál es la unción que estaba sobre Jesús? Lucas 4:17-19. Lo vamos a ver ahí, es un pasaje más que conocido. Dice: se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La unción que estaba sobre Jesús es una unción que tiene propósito. Es una unción que es para libertad, porque cada una de las partes que es mencionada aquí se trata de libertad, de dar libertad. ¿Me puedes poner la imagen esa que estaba la gente saliendo de la cárcel? Esa. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué le hace sentir cuando usted ve gente saliendo de una prisión? Alguno dirá: bueno, pero capaz que alguno se lo merecía. En el mundo, muchas personas viven en una prisión. Y algunos ni siquiera se dan cuenta. Y saben que muchos de nosotros éramos esos.
estábamos en una prisión que capaz que ni nos dábamos cuenta. Y un día la unción de Cristo operó. Y operó quizás a través de alguno de nosotros, de los que están aquí, o alguna otra persona, algún otro hijo de Dios, que dejó que esa unción se activara y nos sacó de la cárcel. Y ese es el llamado de la iglesia. Que la unción de Jesús esté activa. Esté activa porque somos agentes de libertad. Agentes de libertad. Mi pregunta es, ¿estás trabajando en la libertad de otras personas? La unción del Cristo tiene un para qué, tiene un propósito. No fuimos ungidos solamente para estar acá adentro. La unción del Cristo es para ir afuera. Es para liberar a los que están en una condición en la cual necesitan libertad. Necesitan libertad. Y saben que muchas veces también hasta aquí adentro muchos necesitan libertad. Yo quiero tomarme un tiempito para desarrollar en 4 puntitos cada una de estas partes de la unción de Jesús, de la unción de Cristo. Porque justamente Cristo es ungido, ¿eh? Y la iglesia es un cuerpo ungido para libertad. Jesús habló de ese para qué de la unción y entonces quiero poder hablar un poco acerca de esto. Primer punto de la unción de Jesús, proclamar buenas noticias a los pobres. En la palabra acerca de este tema, vemos cómo en el ministerio del Señor la enseñanza es constante acerca de ayudar a los pobres, de dar a los pobres. La iglesia del primer siglo practicó ayudar a las viudas y a los huérfanos porque eran los más desvalidos de la sociedad. En aquel entonces no tenían ningún plan trabajar, ni plan nada. No había nada que los pudiera cubrir. Eran los más desvalidos, vivían de lo que le pudiera dar la gente. Entonces, la iglesia tuvo un ministerio. Santiago dice que la religión verdadera, ¿sí? En su palabra, ahí en su evangelio, en su libro, en su carta, Santiago dice, la religión verdadera es ayudar a las viudas y a los pobres. ¿Sí? No se trata de otra cosa. Ahora, la condición de pobreza, mis hermanos, en muchos casos pasaba por afecciones físicas también. Ciegos, cojos, inválidos, leprosos, que los ponían a la orilla del camino o los ponían en un lugar público como el templo a pedir limosna. Y vivían de lo que la gente le pudiera dar de buena voluntad. Esa era su vida. Esos eran los pobres de los que Jesús estaba hablando. Aquellos que tienen una carencia material, pero Jesús cuando habla de la pobreza nos quiere llevar más profundo, hermanos. Porque la pobreza, la iglesia la puede llegar a asistir, sí. Pero hay un problema, no podemos estar dándole todo el tiempo. Hay un problema. La persona no puede estar todo el tiempo simplemente recibiendo. Porque el problema no está en que si tiene o no tiene, el problema está en su mentalidad. Cuando una persona se acostumbra a recibir solamente, pierde proyección. Cuando una persona se acostumbra a recibir solamente, ya no aspira a nada. Simplemente se conforma a lo que le dan. Y esa no es las buenas noticias que el Señor quiere darle a los pobres. ¿Qué sería una buena noticia para un pobre que se deje de ser pobre, verdad? Ahora, no es un simple asistencialismo porque
Nosotros dándole algo a las personas no los sacamos de la pobreza. A las personas las sacamos de la pobreza cuando el evangelio impacta en sus vidas, trae una transformación a la mente. Y entonces dicen, yo ya no quiero ser más pobre, esta condición de pobreza es una esclavitud, no quiero más esto. Hay una historia que me gusta mucho en el libro de los Hechos 3:16, dice, contexto, Pedro y Juan están yendo al templo, había un cojo, el cojo le estira la mano pidiéndoles algo como todos los pobres que habían ahí, todos los desvalidos, pidiendo una limosna. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, sé sano. Y se levantó. Salió el cojo saltando, alabando a Dios, entró al templo. Y cuando entró al templo todo el mundo estaba asombrado y decían, che, ¿este es el cojo que estaba ahí o no es? Y había mucha confusión y hasta temor. Y Pedro comienza a decirles, ¿por qué se asombran? Y expresa algo ahí que a mí me habla muy fuerte acerca de lo que es sacar a una persona de la pobreza. Dice, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Lo ha restablecido. ¿Por qué? ¿Qué es restablecer? Es alguien que perdió un lugar, una posición, una condición, que vivió en esa condición por mucho tiempo y que capaz que ya se había entregado a vivir así, y ahora Dios le devuelve la capacidad de volver a proyectarse en la vida. Le devuelve la capacidad de poder ser una persona con sueños otra vez. Lo vuelve a dignificar porque este hombre ya estaba entregado, como se dice. Una persona que está todos los días en el templo pidiendo solamente, ya perdió dignidad, mis hermanos. Ya no se proyecta. Ya no tiene esperanzas de formar quizás una familia. Ya no tiene esperanzas de hacer algo con su vida. Estará diciendo, yo voy a estar acá siempre. Todos los días me van a encontrar acá pidiendo. Y esa es la condición de pobreza de la que Dios quiere sacar a las personas. De una mentalidad que ya no tiene esperanza, que ya no tiene proyección, que ya no tiene ambiciones, que ya no tiene nada, anhelos. Lo quiere llevar a restablecerlo, a ser una persona que vuelve a soñar, a ser una persona que vuelve a tener proyección, a ser una persona que vuelve a tener dignidad, a ser una persona que dice, yo puedo. Y ese es el trabajo que la iglesia tiene que comenzar a hacer por el poder de la unción del Espíritu en ella. Ayudamos, sí, vamos a ayudar, vamos a darle ropa, vamos a darle comida, vamos a darle lo que sea, pero la pobreza no se quita con eso, porque la pobreza es una mentalidad, y esa es la mentalidad que Dios quiere cambiar. Hermano, quiere cambiarla en medio nuestro. ¿Qué tipo de mentalidad tenemos? A veces nuestra mentalidad siempre es más de pobreza que de un hijo de Dios. Y esa es la mentalidad que Dios quiere cambiar. Porque la mentalidad de pobreza está siempre carente, siempre pidiendo. Y Dios dice, yo no quiero que seas así. No quiero que seas un mendigo espiritual, un mendigo en la iglesia. Quiero que seas un hijo del reino. Quiero que seas un hijo del rey. Que te animes a soñar más allá, porque no se trata de cuánto vos puedas, sino
de quién tenés de tu lado. De que los recursos de Dios están a tu disposición. Esa es la mentalidad que Dios quiere romper. Y te quiere dar algo que es mucho mayor. Amén. A este hombre, acostumbrado entonces a vivir de migajas, se le devolvió la dignidad, la proyección de vida, la capacidad de generar recursos otra vez. Iglesia, vamos a sacar gente de la pobreza, pero de la pobreza de sus mentes. Amén. Punto 2. Aquí junté dos cosas que son similares. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué son los cautivos? Podríamos decir que son aquellos que han perdido sus derechos de libertad. Ahora, nunca vimos a Jesús ir a una prisión. ¿Alguno leyó la Biblia y encontró que Jesús haya ido a una prisión? Porque yo no lo encontré. Entonces, evidentemente está hablando de otro tipo de prisión, de otro tipo de cautividad. La palabra que utiliza aquí para cautivo es la palabra aihmalotos, que significa prisionero de guerra. De allí que se derivan cautivo, que significa eso, prisionero de guerra. Un prisionero de guerra es alguien que fue vencido, atado, encadenado y está a merced del que lo conquistó, a merced del que lo tomó. Ha tenido que rendir su voluntad a aquel que lo encadenó, que lo cautivó. En este sentido podemos entender que los cautivos a los que nos referimos son personas que sin estar en una prisión física o ser prisioneros de una guerra, han perdido sus derechos de libertad en manos de alguien que los venció, que los encadenó y en mayor o menor medida están a merced de él. Y ese que los cautivó, hermanos, no es ni más ni menos que el diablo y todas sus huestes. Tanta gente, hermanos, que vemos pasar y están cautivos y no se dan cuenta. Algunos la luchan mucho más quizás y sufren porque la cautividad te hace sufrir. La cautividad te quita también el poder avanzar. La cautividad es estar a merced de lo que el enemigo quiere hacer. Y no fuimos llamados a vivir en cautividad. Por causa de su accionar, muchas personas en este mundo viven cautivos, presos de cárceles que el enemigo les ha puesto porque ellos mismos han abierto puertas. Ellos mismos han entrado al terreno del enemigo y el enemigo los cautivó. Veo en esto de la unción del Señor obrando en su vida esa historia del endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Jesús atraviesa el lago, va con sus discípulos y se encuentra con un endemoniado, con una persona que había perdido todos los derechos de libertad. Una persona que dice que andaba desnudo entre las tumbas, gritando, hiriéndose, lo habían tratado de atar con grilletes y los había roto, y realmente ya una persona que había perdido todo derecho de libertad. Sin embargo, cuando el Señor Jesús va y trata con él, lo libera. Y cuando vienen los paisanos del lugar a ver qué había pasado, dice Marcos 5:15, cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Y tuvieron miedo. Pero qué lindo es ver, hermanos, cuando hay
personas que han estado bajo el poder del enemigo, ser liberados. Ser liberados. Vestido, sentado y en su sano juicio. Una persona que quizás por muchos años no había ni siquiera tenía control de sus propios pensamientos. Una persona que quizás por muchos años había sufrido esa opresión, ese estar cautivos. He podido experimentar la libertad en algunas personas. Justo está mi hermano Andrés, Seba Andrés acá. Cuando tuvimos la campaña con Anacondia, pasaron los días, no nos había tocado ningún caso como... Yo quería que tocara uno fuerte, pero pasaban los días y nada. Y el último día, justo viene también Carlos Anacondia y predica, y se llenó la carpa de endemoniados. Pero no nos trajeron ninguno a nosotros. Todos los empezaron a repartir todo y bueno, y todos los que quedaban ahí en lista de espera, no sentados en el medio, esperando poder ser ministrados, estaban todos, pero eran la mayoría mujeres o bueno, eran casos especiales que tenían que ser atendidos por otros, no lo podíamos atender nosotros. Así que bueno, dije, Señor, está bien, la experiencia estuvo linda, aprendí un montón, ya con eso me voy satisfecho. Y resulta que Carlos Anacondia se le hace, Dios seguramente le marcó, hizo otro llamado, otra reprensión, y de repente entran con uno, venía así duro, colgado en el aire, y empiezan a ver, y nos lo meten a nosotros. Y ese lo primero que dijo fue, ¿están preparados? Porque si ustedes no están preparados, no van a poder. Y yo sé que el enemigo es un mentiroso. Entonces le dije, mira, no se trata de nosotros. Se trata de Jesús que va a liberar. Y pudimos trabajar con esa persona ahí hasta que el Señor fue mostrando, trayendo, nos reveló dónde estaba el problema y en un momento le digo, bueno, renuncia a eso. Y cuando él renuncia y oramos por él, ¡pum!, se desplomó. Había tenido un pacto con la muerte, así que yo en el momento me preocupé porque dije, a ver, que se nos muere acá Salimos en los diarios. Campaña evangelística, un muerto. Y así que me puse a orar por este muchacho y cuando abre los ojos, como siempre dije, era feo, pero me entregó la sonrisa más linda que yo haya recibido. Porque abrió los ojos y me dice, se fueron. Se fueron. Casi me la haría llorar. Hermanos, no hay cosa más linda que ver una persona libre. No hay cosa más plena que ver que el Señor ha liberado a una persona y lo ha sacado de esas tinieblas y de esa cautividad. Es lo más hermoso que nos puede pasar y a eso nos llama el Señor, a ver gente libre, a ver libertad. Para eso te ha ungido, para libertad. La otra palabra que se utiliza aquí es oprimidos, ¿no? Dar libertad a los oprimidos. Y la palabra griega para oprimidos es trauo y significa, escuche bien, desmenuzar, herir, triturar, quebrantar. Una persona oprimida es una persona que está en esa condición, que sufre, que está desmenuzada, herida, triturada, quebrantada. Por eso que en el pasaje de Isaías, porque Jesús leyó el pasaje de Isaías,
dice que la unción lo enviaba a vendar a los quebrantados de corazón y sanar a los quebrantados de corazón. ¿Conoce gente quebrantada de corazón? Desmenuzada en su corazón, herida en su corazón. A esos también nos envía el Señor. Porque el Señor quiere traer total libertad, que puedan ser sanados. ¿Cuántos, hermanos? Muchas veces nos ha tocado discipular y tratar, ministrar con hermanos que el problema es que su corazón está en estas condiciones. No pueden disfrutar de la vida. Están quebrantados. El diablo se ha encargado de triturar y no pueden disfrutar de la vida. Los tiene allí en esa oprimidos. Hay una historia en la palabra que a veces uno no la asocia con nada de esto. Pero en el libro de Juan, no está, chicos, en el libro de Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer. Tienen una breve charla ahí sobre cuestiones potables, agua. Y en un momento el Señor le dice, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Bien, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ese es un caso de un corazón quebrantado, de un corazón triturado. Porque es una mujer que no está encontrando la plenitud, que no está encontrando alguien que la sane. Probó 5 veces. 5 veces. Ponele que en alguno de estos casos alguno se murió, pero 5 veces, y el que ahora estaba teniendo como pareja no era su marido. O sea, 6 hombres en su vida. No era algo común en la cultura hebrea. 6 hombres. Bueno, esa era samaritana, pero no era algo común en aquel entonces. ¿Qué está buscando? Hay algo en su corazón, mis hermanos, que ella buscó en otra persona sanar. ¿Y sabes qué? No hay persona en este mundo que pueda sanar las heridas de tu corazón. No hay persona en este mundo que te pueda dar la plenitud que estás necesitando. Porque el único que puede hacer eso es Jesús. El único que puede hacer eso es cuando el Espíritu Santo viene y sana el corazón como tiene que ser sanado. Y a veces el corazón tiene que ser abierto para sacar toda la pus que hay adentro. Y de esa manera sanarlo bien. Por eso te quiero decir en esta noche, hermano, no busques en una persona tu felicidad. Tu felicidad tiene que estar en Cristo. Tu plenitud tiene que estar en Cristo. Y desde ahí el Señor va a proveer una persona para que te acompañe en la vida. Una persona con la cual tengas proyección y avances y seas feliz también. Pero tu felicidad está en Cristo primero. Matrimonios, no cargues sobre tu cónyuge tu felicidad. No lo hagas responsable. Porque si no lograste ser feliz solo, no vas a lograr ser feliz con esa otra persona. De hecho, esa otra persona te va a fallar.
Y si vos cargas tu felicidad sobre esa otra persona, vas a vivir infeliz, porque te va a fallar. Te va a vivir fallando. Desde ya te lo aviso. ¿Que podemos hacerlo mejor? Sí, por supuesto. Uno no quiere fallarle y herir a nuestra persona amada, pero no estamos libres de eso. No estamos libres. Ahora, cuando tu felicidad, tu plenitud llega porque el Señor sanó tu corazón, porque el Señor trabajó tu vida y te ha hecho pleno, entonces sos libre. Libre. Una persona que tiene una situación donde carga la felicidad sobre el otro, es una persona que le va a estar demandando al otro cosas que no puede hacer. Es una persona que va a estar con los celos ahí. Y eso es un problema. Imagínense que mi esposa sale de la casa, hace un montón de cosas y yo no la puedo estar controlando. Tengo que ser libre de eso. O ella tiene que ser libre de eso. Y el único que puede hacer eso, traer esa clase de libertad, es el Señor. ¿Vio hasta dónde llega a ser libre? Sigo. Punto 3. A dar vista a los ciegos. Es tremendamente llamativo cómo el Señor le devolvió la vista a varios ciegos, ¿sí?, que quedaron registrados en la palabra. Por ejemplo, Bartimeo, que es el más conocido y el más elegido para las canciones, ¿vieron? Todos hablan de Bartimeo, lo otro. Bartimeo. El ciego que sacó afuera de la ciudad y lo sanó con lodo, ¿no? Escupió sobre tierra y lo sanó con lodo. 2 ciegos que lo buscaron hasta encontrarlo, porque supieron que Jesús pasaba por ahí y se levantaron y empezaron a tientas hasta que llegaron donde estaba Jesús. Qué tremenda enseñanza de perseverar hasta donde está Jesús. Un endemoniado ciego y mudo. Otros 2 ciegos que estaban junto al camino, que no son los mismos que los otros. Ciegos que vinieron a él estando en el templo. Dice que estaba él predicando en el templo y ahí llegaron ciegos a ser sanados. Muchos otros pasajes hablan de las multitudes que eran llevados y entre ellos había de toda clase de afecciones y entre esas muchos ciegos. Pero creo que el caso más notorio es el de Juan capítulo 9, donde es un ciego de nacimiento, aquel que le preguntaron, ¿quién pecó? ¿La mamá, el papá, él? Y Jesús dice, no, ninguno. Porque esto está para la gloria de Dios. Era una oportunidad de que Dios se glorifique. Sin embargo, en ese pasaje el Señor Jesús, aunque todo gira en esa sanidad física, la gran enseñanza al final del pasaje es que lo peor es la ceguera espiritual. Como dice un refrán por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en la iglesia se puede tornar a veces una cuestión de religiosidad, donde la religiosidad te ciega a ver a Dios. Hermano, ese es un principio. La religiosidad siempre nos va a cegar a ver el mover de Dios. Los fariseos eran los religiosos del momento. Jesús pasó frente a ellos y no pudieron reconocer que era Dios. ¿Por qué? Porque anteponían un montón de reglas, de leyes, de cosas, de estructuras y no pudieron ver a Jesús caminando delante de ellos. No lo pudieron reconocer. La religiosidad nos ciega. ¿Por qué? Porque la religiosidad, mis hermanos, trata muchas veces de lo que hago, de lo que sé.
de cuánto sé, de cómo pongo en práctica eso, pero de una manera religiosa. Los fariseos tenían cantidad de cosas, cómo las ponían en práctica. Se ponían esas famosas filacterias que era llevar la palabra con ellos, la vestimenta, hacerla ver, pararse en las plazas y hacer largas oraciones para que la gente los vea. Cosas así que tienen que ver pura y exclusivamente con la religiosidad. De apuntar con el dedo al otro porque no hace lo que yo hago. Eso es religiosidad. Y todo eso va trayendo tinieblas a nuestra visión espiritual. Jesús dijo en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Wow. ¿No era que había venido para amor y todo eso? Yo he venido para juicio, dice el Señor. ¿Y el juicio en qué sentido? Para los que creen que ven. Para los que creen que la tienen clara, como los fariseos, sean cegados. Es más, encima, fíjese, encima que no ven, van a quedar peor. Pero dice, pero para los que no ven, vean. ¿Y sabe quiénes son los que no ven? No solamente los ciegos materiales, los ciegos físicos. Hay mucha gente que no la ve. Pero me encanta ver en la palabra, mis hermanos, cuando dice, por ejemplo, el Señor Jesús hablando con Nicodemo, ¿no está eso? El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Para poder ver hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tengo que tener también una actitud de admitir que no veo nada. Ser humildes en decir no veo, no la veo. Porque aquel que se pone en esa condición humilde de decir no veo, es el que está más preparado para que Dios le abra los ojos. En cambio, aquel que se pone en actitud de no, yo ya me la sé esa, yo ya sé. Los que tienen esa actitud son los que van a ser cegados. Por eso el Señor nos llama a ser humildes para que nuestros ojos sean abiertos. Humildes. Hermanos, ¿saben cómo ha tratado el Señor conmigo acerca de esto? Cuando comenzamos acá Nueva Vida, tuve que ponerme en un momento y decirle, Señor, no veo nada. Y tenía mucho conocimiento. Tenía muchos estudios, talleres, seminarios y cosas que había tomado y un montón de prédicas desde que era, cientos de prédicas, horas de escuchar el Evangelio. Pero tenés que llegar a un momento y decir, no veo nada, no la veo. Y cuando llegás a ese punto de decir, no veo, no sé, Señor, ni siquiera sé para dónde arrancar, es ahí donde el Señor dice, ahí es donde yo te quiero. Porque desde ahí te voy a empezar a dar vista. Ese es el punto en el que yo te quiero para abrir tus ojos. Y cuando el Señor comienza a abrir los ojos y empezás a ver, wow, ya no es lo mismo. Ya no es solamente aprender un contenido de información bíblica, sino que es palabra, es luz, es un entendimiento que va más allá. Ya no es religión, ya es espíritu. Y entonces empezás a
ver. Y cuando empezás a ver, te das cuenta que naciste de nuevo. Porque esa es la condición que dice el Señor. El que nace de nuevo, ve, va a ver. Hoy tenés que tener esa actitud de decir, si hoy te sentís como que no ves, o ves muy, porque capaz que naciste, pero dejaste que tus ojos se vayan cegando. Dejaste que muchas cosas vayan trayendo tinieblas a tus ojos. El pecado, la amargura, la tristeza, le empezaste a dar lugar a las tinieblas y cegaron tus ojos. Hoy es un día que tienes que ser libre. El Señor Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu ser estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu ser estará lleno de tinieblas. Hoy es un día para que la unción del Cristo abra los ojos. Último puntito. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Para poder entender entonces el significado del propósito de la unción de Cristo, este propósito de proclamar el año de la buena voluntad, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿no? A lo que se conocía como el año del jubileo. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, año del jubileo. ¿Sí? ¿Cuántos habían escuchado año de jubileo? Bien, estamos bien. Es una referencia directa a lo que está diciendo el Señor a ese evento. El Señor en la ley había establecido que los años, estando en la tierra, tenían que agruparse de a 7. 7 años. 6 años se trabajaba, el séptimo se descansaba. Y se hacía descansar la tierra también. Hoy en día no hacemos eso, ¿verdad? Mientras más químicos para sacarle más a la tierra, no la hacemos ni descansar, la pobre. Pero ese séptimo año también era un año de descanso para el pueblo. No se trabajaba la tierra, se comía de lo que la tierra sacaba, ¿sí? Pero sin haberla trabajado. Cada 7 años eso, 7 veces eso da 49 años, el año 50 era el año de jubileo. ¿Sí? El año de jubileo es un año muy, muy interesante y muy, muy importante. Levítico 25, 9 al 11 dice: y el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Este era el año, hermanos, donde había una fiesta, pero en mucho sentido, porque acá puse todo este versículo, pero hay mucho más. Cosas que tenían que ver con el año del jubileo. Por favor, la siguiente. 4 cosas. Año de reposo. Año de libertad de los esclavos. Año de perdón y año de restitución. Año de reposo. Había que descansar, todo el pueblo descansaba. Hermanos, Dios tuvo su Shabbat, su tiempo de descanso.
¿Y nosotros? El descanso es importante. Pero el descanso, el buen descanso. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor habla del Shabbat, séptimo día después de la creación, dice que Él miró lo que había hecho y dijo, esto es bueno en gran manera. Él estaba feliz, contento con lo que había creado, contento con lo que hizo, estaba pleno, en paz. De ahí viene la palabra shalom también. Una pregunta, cuando llegas al fin de semana y te tomas un descanso, ¿meditas en lo que hiciste? Y si meditas en lo que hiciste, ¿estás contento y en paz con lo que hiciste? Porque de eso se trata el Shabbat. De que lo que hayas hecho te llene, te dé plenitud, te traiga descanso al alma, paz al corazón. Porque si en la semana pasaste de todo y no pudiste resolver las situaciones y las dejaste ahí archivadas, no, llego al fin de semana, quiero descansar. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces hacemos descansar el cuerpo, pero la mente no descansa. El alma no descansa. Y vivir con el alma cansada te hace mal. Te hace mal. Aprendamos a vivir en el reposo de Dios, porque cuando Él viene, dice, a predicar el año del jubileo, el año de las buenas nuevas. Una de las cosas del año de las buenas nuevas es decirle a la gente, hay descanso para tu vida. Tenemos que aprender a descansar en nuestro Señor. Tenemos que aprender a entregarle a Él todas nuestras cargas. Tenemos que aprender a entregarle a Él todo lo que nos aqueja y que nuestra alma halle en Él toda plenitud y descanso. Hay un salmo que no me acuerdo bien, pero me acuerdo la canción. Dice, mi alma tiene sed de ti, de mi Dios, mi Señor. Mi alma descansa en el Señor. Descansa tu alma en el Señor. ¿Dónde haya descanso tu alma? ¿Dónde haya el reposo? Otra cosa, la libertad de los esclavos. Muchas veces pasaba, hermanos, que la gente por deudas tenían que llegar a vender a sus hijos y hasta ellos mismos como esclavos para pagar deudas. El año del jubileo era el año donde se hacía un reset y te daban libertad. No importa, ya está todo perdonado. Salís del ser esclavo, salís de la esclavitud y no debes nada. Acá en Argentina habría que tener un jubileo que te perdonen todo, ¿no? Año del perdón. No podías llegar a este año y estar en falta con tu prójimo. Era el tiempo de perdonar las ofensas, de perdonar los pecados que nos hicieron, así como el Señor perdonaba al pueblo. Había un momento especial de perdón. Dios perdonando al pueblo, pero el pueblo perdonándonos. Es el año del perdón. Y hermanos, cuando predicamos el año del jubileo, así como el anterior, hay libertad para el que está cautivo y esclavo. También hay libertad en cuanto al perdón para las personas. Hay libertad. Y por último, año de restitución. Si por alguna razón tuviste que vender tu casa, tus tierras, y a vos mismo, en el año de jubileo, se te restituía
todo. Volvías a tener tu casa, volvías a tener tus tierras. Era como un reset. Arranquemos de vuelta todo. Eso es el año de jubileo para la gente. Ese es el mensaje que predicamos. Tenemos que decirle a las personas: hay un nuevo comienzo para tu vida. Hay un reset para tu vida. Dios te puede devolver todo lo que perdiste. Te da libertad, te da reposo, te da todo lo que hayas perdido. Hay perdón para tu vida. Eso es el año del jubileo. Esas son las buenas nuevas que el Señor quiere predicarle a la gente. Y esa es la unción de la iglesia. De la iglesia. Hermanos, le voy a pedir a los músicos. Hermanos, de nada sirve decir que tengo la unción si no estoy trabajando en la libertad de alguien. Si no estoy llevando a libertad a los que necesitan ser libres. A veces nos va a tocar, sí, afuera hay miles que necesitan esa libertad. También aquí adentro, hermanos que aceptaron al Señor, pero que entran en un proceso de libertad. Algunos han enseñado que cuando el Señor entra en nuestra vida, listo, ya está. Ya está. No, no está nada. El Señor Jesús dijo: y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad no la conocemos de un día para el otro. La verdad es un proceso de revelación. Y en la medida que vamos conociendo la verdad, vamos siendo libres. Créanme que sigo siendo libre al día de hoy cada vez que una verdad del Señor se revela. Todos nosotros somos agentes de libertad. Y quiero que hoy te vayas, hermano, con tus ojos puestos en la libertad de las personas. Porque son todos personas que necesitan esa libertad del Señor. Dios te ungió, te ha dado el Espíritu. Como decía Gabino el otro día, está en vos, está en tu corazón. El Espíritu está en vos. Déjalo que fluya. Es precioso cuando te acercás y empezás a charlar con una persona y te empieza a contar tus cosas, las cosas de esa persona, y el Espíritu empieza a trabajar ahí. Y podés orar y podés llevarlo a los pies del Señor. Es precioso cuando el Señor te da en esa unción el poder para sanar. Y gente puede recibir sanidad. Es precioso cuando el Señor activa esa unción y te da para que traigas libertad a los cautivos. Saques de la cárcel a los oprimidos, aquellos que han estado tanto tiempo sufriendo. Dios hoy te llama a que seas un agente de libertad. Para eso te ha levantado. Te ha dado libertad para que seas un agente de libertad. Póngase de pie. Señor amado, en el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Señor. Señor, gracias porque mediante tu palabra nos
revelás y nos das, Señor, estos principios de entender que tu unción, la unción del Santo que está en nosotros, tiene como propósito la libertad de las personas, de aquellos por los cuales viniste. La libertad de cada uno, porque para vos cada uno importa. Señor, que podamos empezar a ver con tus ojos, empezar a llevar, Señor, mediante la unción del Cristo, la libertad a todos los que la necesitan. Señor, no se trata solamente de una predicación hueca, vacía, sino de poder, porque el reino de Dios es poder, no solo palabras. Señor, que tu unción sature nuestras vidas, para que veamos la libertad en todos aquellos a los cuales nos permitas acercarnos para orar, para ministrar. Gracias, papá, por la libertad que has dado aquí, a los que estamos aquí, Señor. Llévanos a entender que hemos sido libres para ser usados para libertad en otras vidas. Señor, ayúdanos a llevar a libertad a los que tienen mentalidad de pobre. Hay muchas personas, no es su culpa, pero vos tenés planes mejores. Un cambio de mentalidad que los va a proyectar y los va a conectar con el cielo y a depender y recibir los recursos del cielo. Señor, ayúdanos a ir por los que están cautivos y oprimidos. Tanta gente sufriendo, pero en la unción del Cristo está el poder de libertad, de sacarlos de esas tinieblas, de sacarlos de esa prisión y ver, Señor, rostros felices para luego conocerte más y ser ellos también agentes de libertad. Señor, ayúdanos a ir también por los ciegos, por aquellos que quizás por la religión no ven, pero queremos, Señor, que vean. Abre los ojos, abre la vista a los ciegos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aquí, en este lugar, yo tomo autoridad y en el nombre de Jesús todo espíritu de religiosidad fuera. Y te pedimos, Espíritu Santo, llénanos para ver lo que vos querés que veamos. Señor, llévanos a predicar el año de la buena voluntad, el año del jubileo, para que las personas sepan que hay un nuevo comienzo, que hay restitución, que hay perdón, que hay libertad, que hay reposo en ti. Bendito Dios. Transforma, Señor, nuestros corazones y que al salir de aquí, Señor, y en todo momento la unción esté sobre nosotros activa, hablándole, Señor, a las personas, sacándolos a libertad. En el nombre de Jesús oramos.